Buenos días amigos del Facebook, gracias por acompañarnos una semana más en este su microprograma Comunicando en Salud. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Walter Ortiz Álvarez, él es médico internista de nuestro hospital. Y con él vamos a abordar el tema del zancudo Aedes aegypti. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Doctor, coméntenos, ¿qué es el zancudo Aedes aegypti? Ya, el zancudo Aedes aegypti es un zancudo un poquito más grande que los zancudos que conocemos. Ustedes saben que cuando vamos al campo, en algunas personas sufren picaduras. Ese es el zancudo que se llama el culex. Es un zancudito que vive en los arbustos, puede ver donde hay mucha humedad. Pero el Aedes aegypti es un zancudo que tiene unas características muy propias. Es un zancudo un poquito más grande, de color oscuro. Tiene unas manchitas blancas en el abdomen, no sé si ustedes se pueden dar cuenta acá en esta figurita. En sus patitas también tiene manchas blanquitas y es un poquito más grande a los otros zancudos que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Doctor, este zancudo Aedes aegypti es peligroso porque transmite 3 enfermedades. Estamos hablando del dengue, chikungunya y zika, el mismo zancudo. Sí, es un zancudo muy peligroso. Felizmente acá en Chancay no lo tenemos, pero ya nos informan que está en Huaral, está en Los Olivos, ya está, digamos, en Comas, y probablemente muy pronto va a estar entre nosotros, pero habría que tomar muchas medidas, ¿no? Doctor, explícanos en todo caso qué es el dengue, cuáles son los síntomas, cómo podemos identificarlo. Claro, este mosquito produce la enfermedad del dengue, también produce el Zika, también el chikungunya. También se está pensando que produce una enfermedad que es la gripe venezolana. Hay otras enfermedades que también producen, pero no necesariamente en nuestro medio, ¿no? Es más, también se piensa que está produciendo la fiebre amarilla. Entonces, pero para nuestra comunidad es importante porque produce el dengue, el zika y el chikungunya, ¿no? En el caso del dengue, ¿cuáles son los síntomas que presenta la persona que ya tiene la enfermedad? Ya, una persona que tiene dengue tiene que ser una persona picada por este zancudo. Ustedes saben que las hembras del mosquito Aedes aegypti es la que pica. ¿Y por qué pica? Porque necesita la sangre, necesita para endurecer la cácara de sus huevitos. Entonces, al picar, al succionar sangre, en su saliva está el virus del dengue. Y el dengue básicamente se caracteriza por ser una enfermedad que presenta mucha fiebre. Generalmente la fiebre es más de 7, 10 días. Fiebres muy altas, ¿no? 38.5, 39 grados. Hay mucho dolor de cabeza. Después hay un dolor retroocular, ¿no? En el caso del Zika, ¿es los mismos síntomas o hay otros síntomas aparte que se Claro, presentan? en el Zika hay unos síntomas parecidos, pero la fiebre no es muy alta. Hay malestar general, hay dolores retroarticulares. Y bueno, en el dengue también puede haber una erupción cutánea, ¿no? Así como picadura de pulguita. En el Zika se ve muy poco. En el Zika lo que más predomina son los dolores articulares, ¿no? Y dolor de cabeza. No tanto el dolor retroocular que es casi propio del dengue, ¿no? Y en el caso del chikungunya, ¿qué síntomas hay? Ya en el chikungunya hay fiebre, pero no tan importante como el dengue. Hay mucho dolor retroarticular, ¿no? Puede haber también dolor de cabeza, hay mucho malestar general, pero se diferencia en el dengue que no hay mucha fiebre, y no hay mucho dolor retroocular. O sea, los síntomas son muy parecidos, pero se diferencian en muy pocas, características o síntomas. Ahora, nosotros ¿cómo diferenciamos si un paciente tiene dengue, zika o chikungunya? Claro, a un paciente que viene con fiebre y con estas características, y si viene de un sitio endémico, puede ser del norte, puede ser de la selva, acá en el hospital o en un centro capacitado médico, lo que hacemos es le pedimos, le sacamos el suero, ¿no? Un poco de sangre, sacamos el suero y lo mandamos al Instituto Nacional de Salud. Entonces el Instituto Nacional de Salud le hace, digamos, el ELISA, para ver, el inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Bueno, son reacciones para ver si es que tiene el dengue, el zika o el chikungunya. Entonces, el Instituto Nacional de Salud nos informa en 24 72 horas
si es que tiene alguna de estas enfermedades, ¿no? Doctor, ahora, ¿esas 3 enfermedades pueden provocar la muerte del paciente? Sí, muy buena pregunta. En el dengue hay 2 tipos de presentación de la enfermedad, ¿no? Hay una enfermedad que se llama el dengue clásico, que el paciente tiene dolor de cabeza, dolor retroocular, tiene fiebre, ¿no? 8 días, 10 días, un poco de malestar general, pero se le pasa. Con los 10 días, 12 días, el paciente va bajando la fiebre, va mejorándose. Entonces, a veces, inclusive los médicos podemos confundir con una virosis. Pero al dosar, digamos, el inmunoglobulina M para dengue, nos sale positivo. Pero como no ha habido hemorragia, que ya hablamos del otro cuadro, el dengue hemorrágico, el dengue hemorrágico al paciente le va a alterar los factores de coagulación, ¿no? Va a bajar la hemoglobina, va a bajar el hematocrito, va a haber hemorragia, el paciente se va a cepillar los dientes y va a comenzarle a salir sangre por las encías. En estos pacientes el rash cutáneo va a ser más fuerte, ¿no? Va a ser ya como la rubiola. No sé si ustedes han visto un paciente que tiene erupción rojiza en el cuerpo, y lo clásico, si es que este paciente que se lava los dientes, comienza sangrado, ese paciente probablemente está haciendo un dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico, si es que en un comienzo se detecta, debe venir a un hospital y acá, digamos, le hacemos varias pruebas, los factores de coagulación van a estar alterados, entonces tratamos nosotros de mejorar esas alteraciones y el paciente puede salvarse. Si el paciente por negligencia o descuido no acude a un hospital, puede morirse, porque el dengue hemorrágico sí lo puede matar. En el caso del Zika y chikungunya igual puede causar. Ya, en el caso del Zika, es importante tener en cuenta si es que la paciente está gestando, ¿no? Si es que es una paciente mujer en edad de gestacional y si por esas cosas está gestando, es muy peligroso que esa paciente se contagie del Zika, porque generalmente van a tener fetos con anencefalia. Van a ser fetitos que su cerebro no va a desarrollar, entonces van a ser un fetito con la nariz, los ojitos y sin el cerebro. Este es lo peligroso, lo trágico, que una paciente gestante se contagie del virus del Zika, ¿no? Y por medio de la Aedes aegypti. ¿En el caso aegypti. del chikungunya? Ya, en el caso del chikungunya hay dolor articular, hay mucho malestar general, pero felizmente es un cuadro un poco más benigno. Puede contagiarse, puede complicarse, pero no tanto como el dengue hemorrágico o tener el efecto indeseable del Zika en una mujer gestante, ¿no? Doctor, Chancay no tiene, la ciudad de Chancay no tiene el vector del dengue, la Aedes aegypti. Pero igual, en casa, ¿cómo podemos nosotros contribuir a que no aparezca ese zancudo en las viviendas? ¿Cuáles son esas medidas que hay que adoptar? La unidad de epidemiología de acá en el hospital de Chancay constantemente hace el levantamiento aédico. El levantamiento aédico hace un estudio domicilio por domicilio y en los floreros, si tienen recipientes, ven si es que digamos hay las larvas de la Aedes aegypti. Entonces, en todos esos estudios que se ha hecho, no se ha encontrado el mosquito Aedes aegypti, felizmente. Pero es importante la pregunta que me haces, es muy importante porque ¿dónde se va a desarrollar el mosquito de la Aedes aegypti? Generalmente se desarrolla, la hembrita pone encima del nivel del agua a 2 centímetros, 1,5 centímetros, pone los huevitos la hembrita. Entonces con el calor, la humedad, estos huevos maduran y caen al agua. Y ahí se produce el ciclo reproductivo de la Aedes. Entonces, ¿qué hacer? Si no tenemos agua potable, es importante tapar nuestros recipientes, evitar tener llantas, ¿no? Como basura, evitar tener botellas vacías, ¿no? O sea, acá en Chancay a veces hay humedad, a veces hay lloviznas, y esas lloviznas pueden juntar agua. Y es más, ahora se sabe, se pensaba que la Aedes aegypti solamente se podía desarrollar en agua limpia. Ahora no, con el fenómeno del Niño se ha visto en el norte que inclusive en los charcos de agua sucia, en aguas residuales también se reproduce la Aedes aegypti. Entonces estamos en desventaja en comparación a eso, porque no necesariamente en agua limpia, en agua que uno recibe del tanque, su agua para consumo humano, no necesariamente se va a
desarrollar el Aedes aegypti. Puede desarrollarse en los charcos de agua, puede desarrollarse en aguas estancadas, puede desarrollarse en manantiales, entonces es una gran desventaja, ¿no? Bien, doctor, importante las explicaciones que nos está dando esta mañana, gracias por acompañarnos. Así que ya saben, un solo mosquito, como es el Aedes aegypti, produce 3 enfermedades: dengue, chikungunya y zika. Y el doctor nos dio las explicaciones de cómo prevenirlas. Si hay algunos de los síntomas que él ha mencionado, acudir de inmediato al establecimiento de salud. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos la próxima semana.